Muy buenas noches a todos. Hoy hablaremos un poco sobre Clean Code y tocaremos los temas más importantes al momento de programar unas buenas prácticas. Entre esa práctica pues tenemos lo que es el código zombie, tenemos el código autodocumentado, el usar nombres que revelen realmente sus intenciones y evitar la desinformación y realización de distinciones con sentidos, de lo que trataremos de hacer bien, y usar nombres que se puedan pronunciar y buscar en el código, es decir, efectivamente que el código se pueda leer por sí solo sin necesidad de una documentación extensa, lo cual se ha convertido en malas prácticas en programadores. Entonces en este ejemplo pues podemos ver aquí en nuestro emulador online, un compilador mejor dicho, con el lenguaje de C#, y tenemos que prácticamente tenemos un main donde hay una variable A, B, C y D, donde nos dice que la variable A va a ser igual a 10, la B es un string de 20, C y D son W, y la D pues es la suma aparentemente de la A y la C. Entonces dice más adelante que hay un entero temporal dentro de un ciclo, y en ese ciclo pues nos dice que si el temporal que contiene un entero es parse x1, pues me va a tirar en consola que debo ingresar un número válido, y si es mayor de 50 ese entero, pues me va a lanzar en consola que es un número largo o un número pequeño. Entonces lo que haremos en esta noche pues es poder saber cuándo y cómo se presentan las malas prácticas que tal vez por inercia las practicamos sin necesidad de darnos cuenta, o las realizamos sin necesidad de darnos cuenta. Número uno, pues podemos encontrar aparentemente que este código o este ejemplo está bien, porque corre y todo funciona bien, no me lanza ningún error. Dice que el número es largo, el número es pequeño. Vamos a poner en español mejor. Largo o grande y pequeño. Pero sin embargo no sabemos el concepto real de este ejemplo. Vamos a correr por validación. Ahí está. Ingreso un número y presiono enter, pero ¿qué hace? No lo sé. Entonces vamos a ir que va a ser 51. Es grande, entonces sí se cumple la condición a simple vista que el código me está diciendo, pero sin embargo no sé para qué sirve este código. Entonces primero vamos a analizar el código y vamos a encontrar ciertos errores o malas prácticas como programadores. En uno de esos errores pues vamos a buscar primeramente qué es un código zombie o cómo se presenta ese código zombie. Entonces me dice que prácticamente el código zombie es un código que no realza, no tiene ninguna función, no suma ni resta en el código de nuestra aplicación. Es un fragmento de código prácticamente que se utiliza pero permanece en el sistema, que no se utiliza pero permanece en el sistema, consumiendo recursos sin necesidad de optar ningún valor en el desarrollo o en producción de nuestro sistema. Entonces, conociendo un poco la lógica de qué es lo que está haciendo este programita o este ejemplo, me dice que me va a mostrar si el número es mayor o menor, y hay una regla: mayor a 50. Entonces si propasa 50, el número debe decir que es mayor, y si no, pues al contrario, es menor. Vamos a iniciar a escudriñar nuestro código, analizarlo, y encontramos entonces una parte que esto no lo estamos utilizando para nada, y es un código prácticamente zombie. También encontramos un código autodocumentado que no implica o no explica qué hace realmente, que es esta parte de aquí, donde tenemos una variable d que es la suma de la a más c, pero o sea, está bien, pero no nos explica qué es lo que hace realmente. Luego también tenemos una solicitud de entrada para el usuario que va a hacer uso de esta herramienta,
pero no nos explica claramente qué va a realizar el usuario. Solo ingresa un número y presiona enter. O sea, son 50, pero no sé si son lempiras, no sé si son botes de agua, no sé si son minutos, no sé si son costo de producto, no sé, ingresa un número y presiona enter. Entonces, hay como funciona, pero no es relevante, o sea, no me muestra la intención correcta del proyecto, o mejor dicho, del código. Luego, pues intento convertir aparentemente al usuario sin manejar posibles errores, pero no me dice aquí error de ingresar un número válido, pero no me dice cuáles son mis parámetros como usuario para poder ingresar. Y entonces no sé si voy a ingresar algo bueno o malo. Hay una validación, se puede mencionar dentro del código, pero no sé por qué o qué debe cumplir la validación. Como desarrollador no lo estamos viendo. Entonces vamos a iniciar a limpiar nuestro código y vamos a mencionar, entonces vamos a abrir otra consola online para iniciar a hacer las correcciones. Esto y tenemos esto así. Vamos a mostrar esto por acá, aquí. Ok, tenemos aquí y vamos a hacer la limpieza de nuestro código. Vamos a iniciar, vamos a copiar toda su totalidad para la diferencia y tenemos esto aquí. Ok, de entrada pues no sabemos qué tipo de programa es, entonces vamos a nombrar nuestra clase como clasificación del número. Tenemos nuestro main y dentro de nuestro main, pues número 1 vamos a eliminar el código totalmente zombie, no nos sirve de nada, todo este código es zombie. Entonces aquí vamos a decir que todo esto es nuestro código zombie y lo eliminamos, no lo ocupamos, no nos sirve de nada. Luego tenemos la entrada de consola para el usuario, ingresa un número, pero no me dice para qué es. Entonces vamos a asumir, vamos a escribir, a cambiar aquí que es un número para clasificarlo. Entonces vamos a ingrese un número para clasificar si es grande o pequeño, y le escribimos entonces la validación que necesitamos, que sería mayor a 50. Vamos a rojo para ser grande debe ser mayor a 50. Ok, entonces ya describimos realmente qué función o qué va a ser nuestro número, ¿sí? Ahora, luego de terminar nuestro lema o nuestro mensaje al usuario final, vamos a definir la entrada de texto x1, pero no me importa. Entonces el x1 no sé si van a ser manzanas, no sé si van a ser pelotas, no sé si van a ser rapadoras, no sé si son lápices, pero en este contraste sé que va a ser un número. Entonces vamos a usar de fábrica o input number, y pues vamos a leer en la lectura de consola y vamos a entrar a nuestra condición, y esto ya no lo vamos a necesitar
porque cambiamos ya el X1, entonces ya no necesitamos, en teoría, perdón, ya no necesitamos en concreto una variable temporal, porque la variable temporal no contenía X1, entonces está de más. Entonces venimos y vamos a eliminar todo eso. Bueno, tengo todo, vamos a eliminar hasta aquí nuestra validación pequeña que existía. Y vamos a decir string, vamos a decir nuestra condición if si in punto triparser input number, que es nuestra entrada por consola, input number of in number, entra con llave. Si se cumple, pues vamos a imprimir en consola que nuestro, si mayor a 50, nuestro write line number, tiramos la variable que es number, mayor a 50, y pues usamos una nueva técnica de expresión. Si se cumple, entonces me va a decir que el número es grande, y si es falsa, me va a decir que es pequeño. Y si aquí es falso, pues vamos a decirle que error debe ingresar un número válido. Okay. Y pues cerramos nuestro ciclo de let y el if. Está afuera, vamos a orientar un poco. Okay. Y pues vamos a consola.write para que lo lea y cerramos. Estamos bien. Aquí está la llave de nuestra clase y la llave de nuestro mail que está orientado. Entonces podemos ver la gran diferencia entre el código sucio y el código limpio que estamos observando. ¿Sí? Teníamos número 1 entonces una parte del código existente
como código zombie, que es esta parte de aquí. No nos está sirviendo absolutamente para nada. Este es un código zombie. Luego tenemos algo bueno, que sería esto de aquí. Está bien estructurada. Sin embargo, un código autodocumentado. El código no implica qué hace o a qué se refiere, qué está haciendo ese valor. Entonces, además también se convierte en un código zombie. Luego también tenemos aquí la solicitud claramente al usuario, es decir, hey usuario, escribimos un número, pero no tengo un énfasis. Entonces ya nosotros cambiamos y le dice ingrese un número para clasificarse grande o pequeño. Te estoy dando el sentido y la lógica para que me sepas usar, le dice el programa al usuario. Ambos funcionan, pero uno se interpreta desde la parte del programador y el otro no. Entonces la buena práctica hace que el código se lea por sí mismo. Entonces, logramos ya aplicar el concepto del código de autodocumentado. Luego pues solicitamos la información y pues está bien también, pero falta un contraste de idea. Pues ya se la dimos ingresándole al usuario el mensaje de que lo que hace nuestro sistemita. Y luego pues tenemos que evitar una desinformación, por ejemplo intemporal, pues, está de más, pues es una desorientación que nos hace que posiblemente podamos convertirlos en errores o hacer errores con esta variable. No es necesario declararla, simplemente con esto aquí funcionaría porque hace referencia a nuestra variable x1 que está en la parte de arriba con un string que nos dice que va a ser la entrada de consola por el usuario. Entonces está de más volver a nombrar una variable temporal que va a contener la misma variable que ya habría ingresado el usuario. Me va consumiendo recursos aparte de todo también. Y luego pues tenemos nombres difíciles de pronunciar o entender, o sea, temporal mayor a 50 o mayor a x, a y, a z, no es descriptivo, pues no sé por qué. Mientras que ya nuestro código limpio podemos observar que me dice de entrada clasificación de número. Entra a mi mail y me dice ingrese un número para clasificar si es grande o pequeño. Ojo, si es mayor a 50 va a ser grande, versus pequeño. Entonces voy a hacer una entrada por consola, le dice al usuario el código, le voy a pedir una entrada por consola, se la pido, se pronuncia y es un input number. Ok, dentro de una condición es un entero, pero vamos a hacer un t-parse para validar realmente qué es lo que va a hacer esto y poder hacer al mismo tiempo la validación, que si no es cumple que me diga que es un error, un número inválido. Es decir, si lo pone negativo es un número inválido, no concuerda con los parámetros. Entonces voy a hacer una salida de ese mismo entero dentro de la consola y vamos a escribir el número de la variable, del número que me contiene el ingreso del usuario en consola. Y me dice, si esto es mayor a 50, signo de interrogación, va a ser grande. Y 2 puntos, si la suposición o si la condición es falsa, me es pequeño. Y luego dentro de la condición del ciclo if, con mi posición de falso, else, y me dice, ok, si no se cumple dentro de tus parámetros, tu número va a estar inválido. Y eso sería la parte del código limpio. Y lo vamos a correr. Ahí está. Ingresa un número para clasificar si es grande o pequeño. Ojo, para ser grande debe ser mayor a 50. Ingresemos 53. El número es grande. Lo vamos a correr y ponemos un número pequeño. Ingresemos 46. El número es pequeño. Perfecto. Entonces, la práctica de poder realizar una codificación de nuestro código totalmente limpia. Si observamos aquí, aún podemos restarle líneas de código que son despaciadas para que se vea más limpio. Sin embargo, pues aquí tenemos 22 líneas de código versus el mal estructurado y el código sucio que nos está consumiendo 37 líneas de código. Con código zombie
También tenemos un poco de sin contexto, no sabemos qué está haciendo realmente este tipo de código. Tenemos también algo no descriptivo, no sé para qué me sirve. Y aparte también tenemos la otra intención, es que convierte números sin manejo posibles de errores. O sea, no sé qué está tratando de intentar el código con todo esto. Funciona, cumple casi el mismo parámetro de su código a la derecha, sí, pero al momento de leer el código no sé qué me está orientando a realizar. Bueno, recuerden, vimos los conceptos de clean code, código sin zombie, código autodocumentado, usar nombres que no revelan sus intenciones, evitar la desinformación, que es variable temporal, y usar nombres que no se puedan pronunciar ni buscar. Lo estamos viendo aquí en cada uno. Y en la descripción o en el documento Word lo vamos a estar dejando prácticamente desde la práctica, distinguido con flecas, prácticamente simplemente documentar aquí qué es lo que está pasando en cada situación del código. Muchas gracias, feliz noche.